Hola, ¿qué tal? Un saludo a todas y todos los presentes, agradeciendo también eh, su motivación por inscribirse en este curso que hemos denominado Regulación de la Ansiedad del estudiante o estudiantil en el contexto educativo. Vamos a dar por comienzo a nuestra primera presentación orientada a responder la pregunta de cómo apoyar a nuestro estudiante en momentos de ansiedad. Mi nombre es Javier Bustos Saror, trabajo como psicólogo clínico y educacional. Bueno, y aquí se encuentran también mis datos de contacto, mi número telefónico y también mi correo electrónico. En esta primera presentación vamos a revisar los primeros dos tópicos, que el primero corresponde a una definición de ansiedad, qué es la ansiedad, para favorecer la comprensión de la misma. Y en el segundo tópico vamos a describir actitudes que debiésemos tener o desarrollar hacia estudiantes cuando se encuentran experimentando ansiedad. Luego, en la segunda presentación, vamos a conversar respecto de las acciones preventivas e intervenciones útiles para apoyar a los estudiantes, y finalmente los protocolos sugeridos en casos de que las intervenciones y las acciones no generen los efectos deseados. Bueno, vamos a comenzar entonces conversando respecto de la definición de ansiedad, una manera de comprenderla, y acá la vamos a entender como la activación del organismo, la activación del cuerpo y de la mente en una situación en la cual se encuentra bajo amenaza o percibe que va a ser amenazado por algún evento o situación indeseable. Puede ser una amenaza directa a la persona o también hacia otros, hacia terceros. En esa activación el organismo despliega una serie de recursos que tiene disponibles para poder hacer frente a situaciones peligrosas. Genera distintos síntomas, tanto corporales como mentales, para responder a la amenaza. Algunos de los síntomas más frecuentes en el cuerpo son la tensión muscular, la respiración agitada, la aceleración de las palpitaciones, de la frecuencia cardíaca, una sensación de ahogo, una dificultad del organismo para digerir los alimentos, que da una sensación de que el estómago estuviese contraído fuertemente. Son sensaciones que muchas veces son incómodas. Frecuentemente son incómodas, y bueno, a nivel mental existen pensamientos catastróficos o la sensación de que o ideas respecto de que algo peligroso va a ocurrir. También existe una dificultad marcada para reflexionar y también para prestar atención y recordar. En ese momento el organismo se encuentra en un modo de supervivencia. Por supuesto que puede ser más o menos intenso dependiendo de la percepción de amenaza, considerando, ¿no es cierto?, que el organismo está anticipando peligros constantemente o en una situación particular. Hay personas que sienten ansiedad frente a una situación o dos situaciones, o frente a muchas situaciones. Y eso es lo que también, dicho sea de paso, va a definir si esa ansiedad la vamos a entender como algo patológico o algo específico de una situación. Por ejemplo, un estudiante solamente le puede dar ansiedad una prueba porque, bueno, tiene miedo a sacarse una nota, a obtener una calificación baja, pero otras situaciones no le generan ningún tipo de ansiedad. En cambio, a otros le pueden generar ansiedad también
las interacciones sociales, el tener que disertar frente a sus compañeros, el conversar con sus profesores. Y ahí cuando la ansiedad se extiende hacia otros aspectos de la vida y se vuelve incapacitante, vamos a entenderla como un problema de salud mental. Pero el foco de esta presentación no es abordar problemas de salud mental, entendiendo que aquellos son abordados por profesionales de la salud mental, y no es el objetivo de una comunidad escolar, por lo menos no es el objetivo principal, resolver temas de salud mental, por más que aquello que ocurra dentro del establecimiento ayude o no a resolver este tipo de problemas. Eh, entonces, quiero seguir comentando un poco el hecho de que la ansiedad, si bien se puede sentir similar en muchas personas, las situaciones que dan ansiedad, como les señalaba, pueden variar de persona a persona. Va variando mucho. Y, y todo eso depende de la historia de peligro que cada persona haya vivido. Acá señalamos que la historia de peligro queda grabada en nuestro cerebro. Y al quedar grabada significa que uno va a prepararse para que esa historia se repita nuevamente. Un ejemplo concreto. Probablemente un estudiante que fue humillado, que recibió burlas de sus compañeros debido a que tuvo una baja calificación o le ocurrió algo vergonzoso mientras disertaba, tal vez la próxima vez que esté rindiendo una prueba o tenga que disertar, va a sentir ansiedad, su cuerpo se va a preparar para que aquello que le ocurrió vuelva a pasarle y así adaptarse. En ese sentido, la historia que cada uno tiene es fundamental para poder entender la ansiedad que la persona está sintiendo o que estamos nosotros mismos sintiendo. Y por último, y esto es a raíz de la respuesta que el organismo tiene al generar ansiedad, es que la corteza frontal, que es la estructura encargada de promover la reflexión y los aprendizajes, la toma de conciencia, se apaga o disminuye significativamente su funcionamiento. Y esto es porque en momentos de ansiedad o de alta activación emocional, la amígdala aumenta su intensidad en cuanto a la activación. Esto ocurre porque existe una conexión que le llamamos conexión frontoamigdalina entre la corteza cerebral y la amígdala. Entonces, la activación de una va a afectar la activación de la otra. Cuando se activa la corteza cerebral en un momento de calma, de relajación, la amígdala se desactiva un poco y esto permite un estado de aprendizaje, de reflexión, de conciencia de uno mismo. Pero cuando la amígdala se hiperactiva, la corteza cerebral se desactiva o baja su nivel de actividad. Esto es interesante para poder comprender el hecho de que un estudiante que en un contexto de aula está sintiendo ansiedad, lo más probable es que se le haga difícil o imposible aprender los contenidos de la clase. Lo vamos a ver en los videos que anexamos también en este curso, y es que en pruebas, por ejemplo, de lenguaje o que miden aprendizajes generales, los estudiantes, por el solo hecho de estar experimentando un nivel elevado de ansiedad, obtienen un rendimiento más bajo, lo cual nos dice que el estado emocional tiene un rol fundamental y que si queremos saber cuántos conocimientos han construido los estudiantes, tenemos que buscar que ellos se encuentren también tranquilos dentro de las evaluaciones. Dicho sea de paso. Bueno, ahora, ¿cuáles son las principales fuentes de ansiedad para el estudiantado? Los principales son los problemas de convivencia escolar, violencia, exclusión social, bullying, situaciones en las cuales la persona, el estudiante es discriminado en el establecimiento,
También, y esto es muy frecuente, dificultades para cumplir exigencias académicas, ya sea de parte de la familia, de los docentes, incluso de los propios estudiantes. Y el último punto es que y afecta mucho los problemas externos al establecimiento, como por ejemplo ser víctima de violencia intrafamiliar, eh, el hecho de vivir en un ambiente, en una comunidad hostil, discriminadora, tener un familiar enfermo, tener también el estudiante algún tipo de enfermedad. Todos estos factores pueden ocurrir simultáneamente y ahí es cuando la ansiedad e incluso otros problemas de salud mental y físico se empiezan a manifestar. Ahora, vamos a conversar sobre las actitudes hacia un estudiante que sufre ansiedad. Lo primero es una actitud no juzgadora, es decir, no criticar, no señalarle al estudiante que aquello que está viviendo es inadecuado o que se está portando mal, o hacerle críticas como, oye, de nuevo te está ocurriendo esto, pon de tu parte, eh, piensa positivo. Esas actitudes juzgadoras lo que suelen generar es más ansiedad y más estrés en el estudiante, a la vez que rompen el tan necesario vínculo que necesitan con nosotros para que los podamos ayudar a calmarse. El segundo punto es evitar actitudes de etiqueta o diagnósticos. Es decir, oye, tú decirle, por ejemplo, oye, de nuevo estás con tu trastorno, bueno, esto que te pasa es típico de tu déficit de atención o ya estás con tu hiperactividad, cuando lo que está haciendo el estudiante es moverse, producto de la ansiedad que está teniendo. Evitar esas actitudes de etiqueta o tratándolo de una manera en la cual el estudiante se siente enfermo, como diciéndole pobrecito o mirándolo con lástima, por ejemplo. Lo tercero es evitar desconfiar. Suele ser frecuente el hecho de pensar que las personas que están sufriendo ansiedad están siendo manipuladoras eh, o están siendo buscando conseguir algo de parte del docente o de sus compañeros, generar algún tipo de lástima o de sensación de pena en los demás. Y eso es bien complejo en primer lugar porque coloca al estudiante en una posición de alguien un tanto maquiavélico y eso impide también que nosotros queramos ayudarlo, porque si interpretamos la ansiedad de esa manera, la experiencia que él está viendo de esa manera, va a ser muy difícil que podamos ayudarlo porque vamos a estar enojados con él. ¿Se fijan? Por eso la actitud y la percepción que uno tiene del estudiante es tan importante. Cuarto punto, ir a su ritmo. Cuando acompañemos a un estudiante o incluso a cualquier persona que esté viviendo ansiedad, es importante ir a su ritmo. Él o ella se van a calmar a su tiempo. Cada organismo es distinto y cada experiencia de ansiedad muchas veces también es distinta. Y en ese sentido, es importante que el estudiante sienta que no lo estamos apurando, que no sienta que tiene que adaptarse a nosotros en ese momento, que no piense, por ejemplo, oh, mi profesor quiere que me calme rápido, necesito calmarme porque si no me van a retar o se van a decepcionar de mí. Eso no es recomendable apurarlo al estudiante. Tener una actitud entonces pausada, tranquila, amable, es clave. También es importante mantener la calma. Muchas veces el estrés de los adultos que acompañan a los estudiantes genera más ansiedad y más estrés en los propios estudiantes. Y más aún cuando están viviendo momentos de ansiedad. Es importante que nosotros para promover la calma nos sintamos también en calma. Respetar también su proceso, que es similar a ir a su ritmo. Muchas veces esa ansiedad forma parte de un proceso personal de salud que está viviendo el estudiante, sobre todo cuando está buscando vencer algún tipo de miedo. Por ejemplo, un estudiante que ahora está recién atreviéndose a disertar, producto de que durante mucho tiempo evitó
realizar eso, tal vez le va a generar ansiedad las primeras veces. Entonces, muchas veces la ansiedad forma parte de un proceso personal, de desarrollo incluso. Y un último punto es mostrarle que eres real. Esto quiere decir que es importante mostrarle al estudiante que lo que nosotros estamos diciéndole al acompañarlo es coherente con nuestros actos. Mostrarle que a nosotros, por un lado, decirle que lo que él siente es importante para nosotros, pero demostrarle con hechos que eso es cierto. Y algunos de esos hechos pueden ser acompañarlo, preocuparnos por sus sentimientos, atender a sus necesidades. Eso es mostrarle que eres real.